Gracias, Juan. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, os traigo también muchos saludos, abrazos, besos de todo el equipo de Batec. La verdad es que os echamos muchísimo de menos y para nosotros también es un regalo poder venir de vez en cuando a pasar un rato con vosotros y a compartir cómo Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas, igual que vemos que las sigue haciendo en las vuestras. Así que espero que lo que Dios me ha regalado para vosotros hoy, bueno, para mí y para vosotros, sea de bendición y sea bueno para todos. En los boletines aparece como título "A Dios rogando y con el mazo dando". Y esto es algo de lo que no vamos a hablar esta mañana. Tengo un problema grande con los títulos, especialmente porque uno sabe por dónde empieza cuando se acerca, por lo menos es mi caso, a la Biblia. Sabes por dónde entras, pero difícilmente adivinas por dónde sales. Y las últimas semanas estaba muy enfocado o tenía mucha carga por compartir con vosotros acerca de la necesidad de que como pueblo de Dios seamos un pueblo activo, pensando especialmente en la situación que estamos viviendo con la guerra en Ucrania y lo que nos viene por delante, que no es poco. Y creo que Dios nos reta a todos a ser sus manos y sus brazos y todo Él, de alguna manera, repartiendo aquello que la gente necesita a nuestro alrededor. Y yo me acerqué a Dios y a la Biblia pues con esta carga, y por eso pensaba compartiros acerca de esto, hasta que muy cerquita de hoy ha habido un pequeño cambio de rumbo en lo que os iba a compartir. Y os voy a explicar por qué. El viernes pasado, bueno, esto viene un poquito de antes, no es solo del viernes, pero el viernes fue el colofón. Llevé a Isaac, a mi hijo mayor, al entreno, y allí había un niño de pie que no era del equipo. Yo no le conocía, además no iba vestido del equipo, y estaba apoyado, como estaba lloviendo, el entreno era en un sitio donde no es habitualmente, yo no lo conocía muy bien. Además, no nos dejaron entrar a los padres, sino que recogieron a todos los niños en la entrada del colegio y los llevaron hacia adentro para el entreno. Y en esos 3-4 minutos que estuvimos antes de que entraran, pues todos estábamos mirando a este niño. Empiezo bien hoy. Este niño venía de Ucrania y estaba de la mano de un chico de unos 13-14 años que era su hermano de acogida. La hermana de este niño ha venido algunos veranos a pasar tiempo aquí en Cataluña, en intercambios que se han hecho en el pasado. Desconozco, porque no me atreví a preguntar demasiado, desconozco lo que ha pasado con su hermana, pero sus padres murieron la semana pasada en la guerra. Y cuando ves esto de lejos, te afecta de una manera. Cuando lo vas viendo más de cerca, te afecta de otra. Y cuando yo veía a este niño ahí, me sentí muy impotente. Por un lado, este niño ahora mismo estaba cubierto en cuanto a sus necesidades físicas, lo que tiene que ver con sus necesidades físicas. Pero yo lo miraba y luego Marc y yo nos fuimos a comprar y Marc empezó a preguntarme cosas. Y había un punto donde yo ya no sabía qué contestarle porque yo miraba a ese niño, ya te digo, fue un minuto solamente, pero un minuto que creo que no voy a olvidar en la vida. Y yo pensaba, ¿qué podría hacer por este niño? Y me sentía muy impotente porque creo que llegué a la conclusión muy rápido de que no podía hacer absolutamente nada por él. En todo caso, a Dios rogando y con el mazo dando tiene que ver con todo lo que sí que podemos hacer. Y que espero que Dios esté tocando nuestros corazones para ofrecer lo que tenemos en nuestras manos, lo que Él nos ha regalado, para ponerlo en las manos de otros que lo necesitan especialmente hoy en día. Pero más allá de eso, ese niño que ya tenía sus necesidades físicas cubiertas, que había viajado desde Ucrania solo en un autobús rodeado de gente que no sé si conocía o no, pero que en todo caso estaba ya con una familia que seguro que va a brindarle todo el amor que pueda. Cuando yo pensaba en este
no sé qué, ¿no? Me imaginaba abrazándolo, pero claro, me hubiera dicho qué haces, ¿no? O se hubiera asustado si un tío como yo se acerca a abrazar a un niño que estaba con mucho miedo, ¿no? Yo no podía hacer nada. Y la conclusión es la siguiente, y es muy sencilla. No hay consuelo de ningún tipo, en ningún área de nuestra vida, fuera de Jesús. Y cuando ves sufrimiento a tu alrededor y piensas en cómo Dios puede usarte para ser algo de consuelo a este sufrimiento, cada vez soy más consciente de que fuera de Jesús, fuera de Dios y de su obra, no hay consuelo ninguno. Porque todo lo que tiene que ver con la vida, con la tierra, con lo que vivimos, desaparece. Se va. Tal como vino, se va. Las relaciones, la familia, los bienes, el trabajo, o sea, es volátil totalmente. Y lo único que permanece siempre es Jesús. Dios, haciéndose hombre, es una realidad que es capaz de traer consuelo, sea cual sea la situación. Y sigo sufriendo porque es difícil transmitir esta idea a alguien que no ha escuchado acerca de esta idea nunca, y más a un niño especialmente. Pero pensar en esta necesidad me llevó a lo que os voy a compartir esta mañana. Y eso está muy relacionado con otra cosa que estoy viviendo constantemente en mi vida. Los que me conocéis ya lo sabéis, yo soy una persona con muchas luchas. Yo constantemente marco unos objetivos en mi vida y quiero ir por un lado y soy especialista en ir por otro lado. Y decido enfocarme en determinado, pues voy a levantarme poco antes para tener un tiempo de oración y estos buenos deseos y buenas intenciones y estos planes me duran muy poco. Entonces me paso la vida reformulando, porque lo que sí que tengo, y estoy muy agradecido a Dios por eso, es que no me conformo con quedarme así. Yo lo que quiero es avanzar en mi relación con Dios, quiero avanzar en lo que conozco de Él, y cuando no me funciona de una manera, pues porque tú y yo no somos iguales y lo que a ti te funciona a mí no me funciona, pues intento reconducirlo. Pero me pasa constantemente eso, que recalculo, porque aquel plan que yo había hecho, pues no lo consigo. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, hasta este nivel, pero si te pasa algo parecido, es posible que necesitas escuchar lo que voy a decir. El único consuelo, decía, que hay válido para este mundo que sufre es el consuelo que solamente Dios puede dar. Y lo único que es capaz de transformar a una persona como tú y como yo es precisamente Dios mismo. Y a veces nos empeñamos en mirar a nuestro alrededor y planear cómo cambiar determinadas cosas y nos olvidamos, perdemos de vista que lo único que es capaz de transformarnos a nosotros mismos, a la vez que traernos consuelo, es Dios mismo. Por tanto, la primera lección que Dios me recuerda esta mañana no es nuevo para ti, seguro, no lo es para mí, pero ahí está Dios recordándomelo, es que cualquier cosa que quiera hacer en mi vida pasa porque Dios me lleve a lograrlo, porque Dios me llegue a conseguirlo. Mis fuerzas son pocas. Mi fuerza de voluntad, menor todavía. Pero si alguien es capaz de acercarme a lo que Él pensó que yo fuera, es Dios mismo. Por tanto, esta primera lección es un reto para ti y para mí muy sencillo, que tiene que ver con acercarte a Dios con todas tus fuerzas como máximo objetivo, como principal objetivo en tu vida. El texto que os compartía en el boletín, y ese sí va a ser el punto de partida, es: busca primeramente el reino de Dios y el resto de las cosas
te serán dadas por añadidura. ¿Qué resto de las cosas? Pues las que Dios considere que necesitas, no las que tú consideras que necesitas, las que Él considere que necesitas. Pero la esencia es que busques primero el reino de Dios, que busques primero intimidad con Dios, que busques primero tiempo con Dios, que busques estar pegado a Él para que todo el resto de lo que hay en tu vida sea algo que realmente huela a Dios. Fíjate, esto es como el perfume. Yo no sé cuántos usáis colonia o perfume, pero cuando te pones un perfume, huele un rato, y cuando pasa un rato, deja de oler, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Te pones más? ¿No? No. Sí. Bueno, yo sí. Si me pongo perfume por la mañana, es muy probable que a media tarde ya no, depende de qué perfume, ya no huela mucho. Si un día me olvido de poner perfume, ese día no huelo nada a ese perfume. Pues, de alguna manera, lo que Dios desea con nosotros es ese tipo de relación constante. Y cuando esa relación no es constante, no olemos a Él. Es matemático. Es una de estas cosas que llamamos un principio, y que es una palabra que a mí me gusta mucho. Si convives con Dios, si tienes intimidad con Dios, si lees su palabra constantemente, cuanto más cerca estás de eso, más vas a oler a Dios, y las cosas que hagas más van a tener que ver con su reino, con lo que Él quiere, con lo que Él ha diseñado en realidad para ti como ser humano. Cuanto menos tiempo pasas, cuanto menos tiempo de valor pasas con Él, cuanto menos tiempo lees, evidentemente vas a oler menos a Él. Y esto es algo que seguramente también has experimentado, ¿no? Los que tenéis luchas como yo, los que no tenéis esas luchas, pues no lo sabéis. Pero los que tenéis esas luchas como yo, pues sabéis que eso es así. Que cuando uno está fuerte es cuando está con Dios, cuando Dios está con uno. Y cuando no lo es, pues hay poco que hacer, porque somos torpes, ¿no? Y entonces, dándole vueltas a esta idea, pensaba en el texto que hay en Mateo 7, en el que Jesús explica que hace una similitud acerca de lo que es construir la vida con Dios y sin Dios en relación a lo que es construir una casa sobre la roca o sobre la arena. Es de sabios, es de prudentes construir la casa sobre la roca. ¿Eso qué quiere decir? Aprender la palabra de Dios y hacer lo que dice. Eso dice el texto. Es de necios construirla sobre la arena, que básicamente es ignorar lo que Dios dice. Y entonces te hago la siguiente pregunta. En base a esto que estoy diciendo acerca de la intimidad, acerca del tiempo, yo no sé en qué punto estás, no sé si tienes altibajos, en qué punto te encuentras en este momento, pero te hago la siguiente pregunta. ¿Tú conoces a Dios? Estas preguntas siempre no se responden porque es en plan, es pregunta trampa. Pero te la hago sinceramente. ¿Piensas que conoces? No hace falta que contestes en voz alta. ¿Tú crees que conoces a Dios? Algunos estáis pensando que no, seguramente. Algunos estáis pensando que sí. Creo que la mayoría estaréis pensando, estoy en ello, ¿no? Voy conociéndole. Pero me gustaría explicaros dos ejemplos que hay en la Biblia acerca de cómo contestaron a esta pregunta no del todo acertadamente. Cuando hablaba de principios, hace un segundo, yo soy muy fan de esos principios. Puedes identificar esos principios en las redes sociales con estas frases que aparecen con el título del autor debajo, con el nombre del autor debajo. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será añadido por principio, precioso, Jesús, ¿no? Y eso con una foto de un fondo es... ¿Habéis visto algunos de estos? Algunos acerca de Dios, otras acerca de grandes pensadores y filósofos, que son realidades que nos ayudan. Y a todos nos gustan esas frases, ¿no? Cuando lees la frase y pues dices, es verdad, lo entiendo, ¿no? Y lo comparto. Y yo soy muy fan de esos principios. Y lo que acabo de compartiros creo que es un principio básico. Necesitamos intimidad con Dios. Ahora,
detecto en mi entorno, y mucho más allá de mi entorno, que pasar por este principio, es decir, lo reformulo. Conozco mucha gente que creo que vive una vida íntima con Dios, mucho más de la que yo tengo, que son ejemplo para mí y que intento empaparme todo lo que puedo, algunos muy cercanos y otros muy lejanos, simplemente de referencias, pero gente que por lo que crees que dice y por lo que crees que hace, son referentes en este sentido. Son estas personas a las que llamamos estos grandes hombres de Dios. ¿Tienes en mente alguno de ellos? Hombres de vivo o muerto. Las dos cosas sirven. Y perdón que haga referencia a hombre de Dios, porque siempre lo hemos dicho, hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿vale? Hombres de Dios y mujeres de Dios. Estas personas que son... Y entonces me surgía una pregunta, porque si el principio fuera válido para todo el mundo, de alguna manera cabría esperar que el final del camino para todos fuera más o menos el mismo. Y la realidad es que el hecho de que pases mucho tiempo con Dios, el hecho de que estudies la Biblia a todas horas, el hecho de que dediques un montón de tiempo a orar en silencio, si consigues hacer todo esto, y el de tu lado también, es muy posible de que no lleguéis al mismo sitio. Me explico. Hay grandes hombres de Dios que en su conocimiento de Dios, en un intento honesto y sincero por conocer a Dios, han empezado en un mismo punto, que es este, no hay otro. Han empezado en este punto y en algún momento del camino se han distanciado un poco. Y aquí es posible que te estén saltando las alarmas ya pensando, a ver por dónde va David. Mi intención es situar todos estos puntos dentro de lo que cabría esperar de una interpretación coherente y lógica y de acuerdo a los cánones de estudio de la palabra de Dios, de la hermenéutica. No estoy hablando de la gente que se va por peteneras y que acaba haciendo que la Biblia diga lo que él quiere que diga. Hablo de gente que honestamente se acerca a la Biblia y acaba entendiendo determinadas cosas que son un poco diferentes a como yo las pienso. ¿Reconoces esta situación? Si ya normalmente nos cuesta expresar, ya con las mascarillas es la bomba. Haced así con la cabeza, ¿o qué no? Para saber que estáis conmigo. ¿Reconocéis? ¿Os ha pasado esto? A mí me pasa constantemente. Yo estoy en mi camino de conocer a Dios y con mis padres, con mi padre, hay puntos en los que a veces pensamos algo diferente en cosas determinadas. No voy a poner un ejemplo porque estoy hablando, insisto, de cosas que de alguna manera dan espacio a través de la interpretación de la Biblia a que él llegue a una conclusión y yo llegue a otra. Y mi padre me lleva muchos años de ventaja en esto de estudiar la Biblia y además él tiene muchas cosas que yo no tengo acerca de la constancia y del tiempo que le dedica. Le respeto profundamente, pero a veces no vemos las cosas exactamente igual. Igual que me pasa con él, me pasa con otras personas. Y es más, cuando escucho predicaciones de gente de nuestro país o de gente de otros países, intuyo que personas que se han acercado con esta honestidad a la Biblia tienen visiones ligeramente diferentes acerca, por ejemplo, de cómo tenemos que salir a la calle a predicar el Evangelio, cómo tenemos que acercarnos a la necesidad de la gente, hasta qué punto tenemos que ofrecer nuestra hospitalidad a la gente, ligado o no al hecho de compartir la palabra. Un montón de ejemplos, situaciones prácticas que acabamos no viendo lo mismo. Y quisiera advertiros acerca de una realidad. Una de las cosas que nos pasa como creyentes, esto los evangélicos creo que somos expertos en hacerlo, es encuadrarnos
en nuestra postura. Cuando algo se aleja del punto donde creemos que Dios nos ha llevado, muchas veces la primera reacción que tenemos es rechazarlo. Esto no es así. En algún momento del camino te has equivocado. Dar espacio a los demás, dar espacio a lo que Dios hace en la vida de los demás, es un regalo del que podemos disfrutar y es algo que necesitamos. Por eso vivimos en comunidad. Si no, Dios nos habría dejado que viviéramos cada uno a la nuestra. Pero tengo cosas que aprender de ti, igual que tienes cosas que aprender de mí. Y evidentemente el hecho de haber recorrido más camino que yo posiblemente te haga más sabio en muchas cosas, pero igualmente sea el punto en el que estás, estoy convencido de que Dios tiene cosas que decirte a través de mí, igual que Dios sigue diciéndome cosas a través de ti. Y eso pasa con mis mayores, pasa con mis pequeños, cuando Mark y Isaac, aún sin tener demasiado conocimiento y capacidad de entender determinadas cosas, son capaces de enseñarme lecciones muy básicas de cómo Jesús trata al ser humano. Como niños, ¿no? Pues mi segundo reto esta mañana, mi primer reto era a que buscarais intimidad, a que buscarais tiempo, que buscarais a Dios en todo lo que hacéis en vuestra vida. Mi segundo reto es que abras tu mente a la posibilidad de que el punto donde llegan otras personas que están en el mismo camino que tú es un punto realmente válido y del que tengo que aprender. Porque a veces pienso que la forma en la que yo he conocido a Dios es la forma real, es la forma buena. O sea, lo que estoy conociendo de Dios es lo bueno. Dios me ha dado una inteligencia, yo no sé vosotros, pero yo razono bastante bien y lo que he ido aprendiendo de la Biblia lo he ido poniendo en su sitio. Creo que Dios me ha dado la capacidad de retener lo bueno y rechazar lo malo. No, esto es posiblemente lo que pensamos muchos de nosotros. Y si no lo pensamos racionalmente, a veces actuamos como si lo pensáramos. Pero hay dos ejemplos, seguramente más, pero hay dos ejemplos en la Biblia, dos casos de personas que habían pasado mucho tiempo con Dios, mucho tiempo con Jesús, y que después de todo eso pensaban que conocían a Dios, pero no le conocían. Dos ejemplos que seguro que conocéis. El primero es el caso de Pedro, este hombre de carácter que después de 3 años conviviendo con su maestro, con el que había entablado una relación estrecha y profunda, cuando Jesús se acerca al momento en el que va a ser entregado a las autoridades para que le maten, y Jesús comparte con sus discípulos que esto va a pasar, Pedro, ¿qué hace? ¿Os acordáis? ¿Qué dice Pedro? Que no lo haga. Pedro le reprendió, dice Mateo 16. No le dijo, ¿qué dices? No, le dijo, le reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Después de 3 años conviviendo día y noche con Jesús, él aún no había entendido, uno, que Jesús era Dios, y que si Jesús decía que era necesario que tuviera que pasar por eso, es porque había una razón para que esto fuera así. Pedro aún no había entendido de qué manera tenía que someterse a lo que Jesús decía. Pedro, de alguna manera, seguía pensando que su opinión estaba al nivel de lo que Jesús estaba diciendo. Esto no puede ser. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Cuando dice estas palabras, está demostrando que hay una parte esencial de Jesús que Pedro todavía no ha conocido y que estaba a punto de conocer. El motivo por el que Jesús vino no era otro que llegar a ese punto. Todo lo que pasó en el camino
fue para enseñarnos, de alguna manera, cómo es Dios, para enseñarnos cómo Dios quiere relacionarse con el ser humano, para enseñarnos qué tipo de amor es el que Dios tiene hacia cada uno de nosotros y para demostrar, en todo caso, que Él mismo era Dios a través de los milagros que hizo. Ese es el periodo de los 3 años, pero el objetivo, el protagonista, el momento central de la película es Jesús en la cruz. Y Pedro, hasta ese momento, no lo había entendido. Jesús quizá no lo había dicho tan explícitamente, pero habían escuchado a Isaías escribir cosas acerca del Mesías. Y aunque el pueblo judío no había querido reconocer esa realidad, y por eso rechazaron a Jesús, porque esperaban otro tipo de Salvador, la realidad es que Pedro, que sí que parece que había convivido con Jesús y estaba íntimamente, Jesús escogió a Pedro, Jesús decidió que fuera él uno de los que estaba con él para luego proseguir con la misión. Pedro, en 3 años, había cosas de base que no había entendido. Hay otro ejemplo que me llama todavía más la atención, y es el ejemplo de Job. Todos conocéis la historia de Job, ¿verdad? Dios le dice a Satanás en un momento de la historia: ¿has visto a Job? ¿Has visto cómo es? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me honra? Que es un tío íntegro, que es alguien... Y entonces empieza toda esta disputa donde Satanás cree que puede arrebatarle todo lo que tiene material a Job y hacer que él acabe renegando de Dios. Y eso no sucede. Pero Job, en todo este proceso, vive algo que a mí, por cómo empieza la historia, me cuesta entender. Capítulo 42, versículos 5 y 6. Job escribe estas palabras: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, este hombre al que, especialmente cuando de niño me explicaban su historia, me imaginaba como pues, un hombre bueno, un hombre que hacía lo que tenía que hacer, hacía lo que Dios quería que hiciera, ¿no? Me imaginaba un hombre que tenía una relación íntima con Dios, me imaginaba un hombre que conocía a Dios. Y el mismo Job, después de pasar por todo lo que pasó, reconoce que después de haber vivido todos los años que vivió en una supuesta relación con Dios, dejadme que diga supuesta, en una relación con Dios, obviamente, pero que todo lo que había oído se había quedado en eso, y que realmente hasta ese punto él no había conocido realmente a Dios. Y esto es un toque de atención que Dios me da y que comparto con vosotros. Porque llevo camino recorrido, tengo 42 años, he escuchado de la Biblia desde el día que nací, no me acuerdo, pero seguro que mis padres me hablaban, me explicaban cuentos. Desde que soy consciente recuerdo como especialmente el esfuerzo de mis padres por enseñarme el valor de tener una relación con Dios. Luego he vivido en la iglesia todos estos años y después de todo este tiempo creo que conozco algunas cosas de Dios. Pero lo que aprendo hoy es que cuando me acerco a aprender más de Dios, es imprescindible que no me olvide de Job y que no me olvide de Pedro. Porque todo lo que yo he aprendido, por un lado viene de aquí, hay un proceso limpio en el camino, que es esto, pero mi educación, mi carácter, con mayúsculas, mi obcecación con determinadas cosas, mi falta de constancia, las relaciones que he tenido, mis malas decisiones en el pasado, todo esto han hecho que este texto de aquí
que es el mismo para ti y para mí, haya calado aquí dentro de una forma única. Como yo conozco a Dios, sin ninguna duda es diferente de como tú conoces a Dios. Y nos pondremos de acuerdo teológicamente en el 90 y pico % de las cosas. En alguna no, a lo mejor, pero no importa. Pero la experiencia que yo he tenido de Dios es distinta a la experiencia que tú has tenido de Dios. Tengo mucho que aprender de ti acerca de cómo Dios se ha relacionado contigo, igual que tú tienes mucho que aprender de mí en cuanto a Dios, cómo Dios se ha relacionado conmigo. No de mí como persona, sino de cómo Él ha decidido relacionarse conmigo y hacer de David una persona única, que ha tenido una experiencia única con Dios. Y esto es básico para dos cosas. En primer lugar, para seguir conociendo a Dios. Porque cuando no soy capaz de reconocer esta posibilidad o esta realidad acerca de cómo yo, como persona, he influido en cómo Dios me ha hablado y en la imagen que yo he acabado haciendo de Dios, si yo me olvido de esto y acepto simplemente lo que yo conozco de Dios como la verdad con mayúsculas, uno, me cierra la puerta a seguir aprendiendo. Porque en todo caso, todo aquello que he ido aprendiendo lo voy a asumir como bien aprendido. Y no siempre aprendemos bien las cosas. A veces Dios necesita corregir algunas de las cosas que aprendemos. En segundo lugar, me va a separar de vosotros, porque si yo tengo la verdad y tú no la tienes, no tengo nada que aprender de ti. He vivido esto de una manera muy desagradable con algunas personas con las que he tenido que dejar de hablar de Dios, literalmente. Creyentes que si me preguntas, yo no soy nadie para decir si alguien es más creyente o menos creyente o mejor, pero si yo pudiera decir algo de esa persona, diría, este tío es increíble, o sea, busca a Dios, lee la Biblia como el que más y en un momento dado he tenido que dejar de hablar con esta persona de determinados temas porque no nos encontramos. Y porque yo intento transmitir esta idea, pero él no es capaz de ponerse en este nivel. Y esto, a mí, personalmente, me genera un muro entre esta persona y yo. Si no somos capaces de llegar a ese punto de esto que yo creo es como Dios se me ha mostrado, y yo he hecho todo lo que está en mi mano porque esto sea de una forma auténtica. Pero admito que mi experiencia y mi realidad influyen de una forma radical en cómo conozco a Dios y en cómo interpreto cada una de estas palabras. Y en tercer lugar, no reconocer esta realidad me incapacita para la misión. Hoy, más que nunca. La gente que no conoce a Dios, yo no sé si hay aquí alguna persona que no cree en Dios o que no cree que Dios exista. Hoy en día pues estamos rodeados, ¿no? Y cada uno pues evidentemente tiene su experiencia, tiene sus razones. Si estamos aquí como comunidad, como iglesia, es porque creemos en un Dios y creemos en este libro y cómo nos ha transformado. Además hemos experimentado cosas, pero la realidad es que cuando te acercas a hablar con una persona que no cree lo mismo que tú, tienes que partir sobre una base muy sencilla y muy dura, a la vez que dificulta mucho nuestro trabajo como transmisores de un mensaje, y es que no hablamos el mismo idioma. Ya me habéis oído decirlo últimamente, lo que para mí es bueno o no, para la sociedad hoy en día ya no lo es. Porque antes, hace unos años, de alguna manera, seguramente por la herencia católica de nuestro entorno, la ética de la sociedad estaba mucho más cerca de la ética de la Iglesia. Y esto ya no es así. No hace falta que gaste ni un segundo, ¿verdad?, en explicaros por qué. De alguna manera, cada vez estamos más lejos. Cuando yo hablo de iglesia, por ejemplo, la gente que no tiene relación, contacto con una comunidad como esta, no entiende lo mismo que yo estoy pensando. Y si yo no soy consciente de eso,
de repente la comunicación no existe, porque es como que yo le estoy hablando en otro idioma. Es más, con el río, no es que no me entienda, es que entiende otra cosa. La palabra pecado es una palabra que para nosotros es negra, no es una palabra fea, no nos gusta, pero entendemos qué es pecado. Pues pecado es todo aquello que es lo que Dios no quiere que hagamos, sea lo que sea. Entonces, ¿cómo hablas de pecado con una persona que cree que Dios no existe? Si el filtro para saber lo que es pecado y lo que no es lo que Dios quiere. ¿Has hecho esta reflexión alguna vez? ¿Cómo voy a explicarle el concepto de pecado a una persona y utilizando la palabra pecado cuando esta persona no es capaz de entender lo que significa la palabra pecado? ¿Cómo vas a hacer para transmitir este mensaje con unas palabras que esta persona sea capaz de entender? Ya creo, no sé si lo he compartido aquí antes. La semana pasada Esther Rodríguez estuvo en Batec con nosotros y ella decía que se apuntaba las anécdotas que contaba en cada iglesia para no repetirlas. Y yo no lo hago, entonces igual a veces me repito. Cuando empezamos a planificar un poco lo que íbamos a hacer con Batec, una de las cosas que nos surgió es qué nombre le vamos a poner. Y nos costó un poco, pero finalmente llegamos a Batec. Y entonces, a la hora de plasmarlo en un logo y en unas redes sociales, surgió la pregunta, ¿qué ponemos, Batec o Iglesia Batec? Y en medio de esas dudas, Pati y yo estuvimos pasando un rato con una pareja, amigos nuestros, más grandes que nosotros, con mucha experiencia en el campo evangélico también y en la vida cristiana, y ellos nos hicieron esta pregunta exactamente, sin saber que nosotros ya estábamos con un debate interno. ¿Estáis seguros que queréis poner Iglesia Batec en las redes sociales? Y entonces ahí aparecía una lucha interna enorme, porque el concepto de iglesia es algo muy amado por nosotros. En primer lugar, porque es algo que Dios nos ha regalado, porque la iglesia somos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, porque Jesús vino a salvar a la iglesia. Pero de repente, ¿qué pasa cuando la persona que va a leer allí Iglesia Batec, por iglesia, no entiende lo que es realmente una iglesia, sino entiende otra cosa, que es lo que pasa en esta sociedad española? Pues que el mensaje que estás dando es un mensaje erróneo, o, en todo caso, que estás poniendo una barrera entre esta persona y tú. Ser conscientes de esto que os acabo de compartir nos lleva a una palabra, y ahí es donde, si hubiera tenido que poner el título hoy, es la que habría escogido, simplemente la palabra humildad. El mensaje de hoy es un llamado a la humildad. Es un llamado a que cuando compartamos en comunidad lo hagamos de manera humilde. Que cuando nos acerquemos a la Biblia y nos acerquemos a conocer más a Dios, lo hagamos de manera humilde. Que cuando nos acerquemos al mundo, a la gente, a las personas que Dios ama, lo hagamos con humildad y no lo hagamos con soberbia. Somos privilegiados porque Dios nos ha regalado, nos ha escogido para ser hijos suyos, pero esto es un privilegio, no es algo que yo he ganado. Por tanto, eso me sitúa exactamente al mismo nivel que todas las personas que hay de esta puerta para afuera, o de todos los que estáis aquí, creáis lo que creáis. Soy salvo por la gracia de Dios, no porque yo sea especial. Si yo soy consciente de eso, cuando voy a compartir el Evangelio, lo hago con una actitud humilde. Y lo que no hay en mí, para nada, es soberbia ni juicio. Y creo que los evangélicos durante mucho tiempo hemos abusado de este concepto de juicio cuando hemos llevado el mensaje del Evangelio. Y, insisto, no es que el juicio no entre en juego, evidentemente. Si estamos hablando de esto es porque al final la Biblia enseña que hay un juicio que Dios va a hacer, no nosotros, bueno, en todo caso lo va a hacer Dios, y que sí que va a marcar una diferencia clara entre las personas que han decidido seguirle y las personas que no. No estoy hablando acerca de esconder ninguna de las cosas que aparecen en la Biblia, simplemente estoy hablando acerca de la actitud en cómo nos acercamos a las personas. Y termino con
una idea acerca de una parábola que todos conocéis, que es la parábola de la oveja perdida. ¿Habéis escuchado esta parábola? ¿Todos? ¿No hace falta que la explique? Y la pregunta que os hago es, ¿por qué se perdió la oveja perdida? Por despistada. No, quiso perderse. Muy buena esa. Yo tengo que decir que es una pregunta que no me había hecho mucho. O sea, simplemente estaba perdida. No, la oveja estaba perdida. Y entonces ahí empieza la historia. Pero hay dos posibilidades, quizá más, pero hay dos posibilidades para que la oveja se perdiera. En primer lugar, simplemente era despistada. Estaba por ahí comiendo y de repente levantó la cabeza y sus compañeras ya no estaban. Y se perdió. ¿Eh? No. Es que voy ahí justamente. Porque hay otra posibilidad. Una posibilidad es que fuera una oveja despistada. Pero hay otra posibilidad, y es que la oveja, que llevaba toda la vida con el pastor, pensara: llevo aquí toda la vida, el pastor me hace ir por donde él quiere. Hoy me quiere trasquilar, pues me trasquila. Hoy decide ordeñarme, a mí no me apetece, pero no me pregunta. Hoy me ordeña. Lleva el palo, esa vara, ¿no? De la figura tan bonita del pastor, pues cuando no voy por donde él quiere me da con la vara y me duele. Estoy un poco cansada de hacer lo que el pastor quiere. Y un día decide irse. Dice: ya no quiero estar en este rebaño. Quiero ser libre. Quiero hacer lo que quiera. Y ahora me da igual el punto en el que estás en tu vida, los años que llevas en la iglesia, si crees o no crees, estas palabras son para todos. Porque cuando la oveja está viviendo su vida, de repente se pierde. Y al principio no es consciente de que está perdida, pero llega un punto en el que sí que reconoce que está perdida. Y eso no pasa cuando está en un prado comiendo y disfrutando de su libertad. Eso pasa cuando de noche empieza a escuchar aullidos de lobos y empieza a sentir el frío de la noche. Igual que Job conoció con mayúsculas a Dios en unas circunstancias muy concretas, la oveja se da cuenta de que se ha equivocado. Y en medio de este miedo que está sufriendo, porque se ve que se acaba, oye un ruido a su alrededor, la oveja dice: hasta aquí. O sea, gracias por este tiempo de vida, pero aquí está el lobo, ¿no?, que viene a por mí. Y entonces se medio esconde y aparece la sombra por allí. Ella no quiere ni mirar. Y de repente se da cuenta de que quien viene a por ella no es el lobo, sino que es el pastor. Y es en ese momento donde ella aprende algunas cosas acerca del pastor y acerca de sí misma. La primera cosa que se da cuenta es que la imagen que esta oveja tenía del pastor, después de toda una vida conviviendo con el pastor, no era del todo real. Que ella pensaba que conocía al pastor, pero que en realidad no lo conocía. Porque ese pastor, al que ella tildaba de poco transigente, de hacer lo que le diera la gana, ese pastor había dejado la comodidad de su casa para salir por la noche, con el riesgo que esto suponía para él también, a buscar a esta oveja. Eso le demostró que este pastor la conocía y la amaba personalmente. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que ella, sin el pastor, no era nada, que necesitaba al pastor, que necesitaba el cobijo, que necesitaba la protección, que necesitaba que le diera de comer, que no hay consuelo fuera del pastor.
sea como sea que tú conozcas al pastor, sea como sea que tú creas que conozcas al pastor, el pastor, Dios sigue teniendo hoy en día muchas cosas que enseñarte. Tiene incluso cosas seguramente que corregirte acerca de una imagen que te has hecho de él, que a lo mejor no es del todo cierta. Y evidentemente no os conozco a todos, y aunque os conociera súper íntimamente, jamás se me ocurriría por la cabeza decir qué es lo que tienes que aprender de Dios en ese sentido, o corregir. Eso es algo que tienes que experimentar tú, y conocer tú, y pensar tú. Pero lo que sí que puedes hacer es identificarte con la oveja y reconocer que, puesto que somos ovejas, somos imperfectos. Y que por más que nos hemos esforzado por conocer al pastor de la mejor manera posible, hay cosas que no hemos aprendido del todo bien, como él quería que las aprendiéramos. Y la única forma de acercarnos a esa realidad es reconociendo que esto es así y humillándonos y dándole a él la capacidad de enseñarnos las cosas y no nosotros, y no ser nosotros los que a veces pretendemos enseñarle cosas a él. Creo que no hay otro camino. Creo que la humildad es la puerta al camino que nos lleva a conocer de una forma sincera y real a Dios, y es la puerta que nos lleva a estar preparados para desarrollar la misión, que no es otra que, como decíamos al principio, ser los brazos, ser las manos de Dios. Todo esto empezó en mi cabeza como una carga por el pueblo de Ucrania y la forma en la que, como seres humanos, podíamos ayudarles. Evidentemente eso es parte del llamado, pero ¿de qué manera también podemos nosotros estar cerca de Dios para que cuando tengamos la ocasión de ser consuelo a los demás, sea Dios el que esté trayendo ese consuelo realmente y no nosotros a través de lo que queremos hacer? Que Dios os regale esa humildad, que Dios me haga humilde para reconocerle, para darle a Él lo que se merece, y que me capacite para aprender lo que realmente Él quiere que aprenda. Que Dios os bendiga.